Para entender la importancia de la Mona Lisa hay que saber su historia, desde sus inicios hasta la actualidad, y eso es lo que comenzaremos a hacer. La Mona Lisa fue creada por Leonardo da Vinci hace más de 500 años. Muchos dicen que su rostro pertenece a una amante del momento de él, otros creen que simplemente fue una cara que vio al pasearse por ahí. Pero lo que sí es cierto es que para Da Vinci esta era simplemente una obra de arte más. Nada en especial sobre ella, lo especial llegó con todas las experiencias que tuvo durante su historia. Más al respecto en instantes. Pero antes un poco de contexto. Para inicios de 1900, a pesar de ya ser una obra maestra de suma importancia, esta no se mostraba separada como hoy en día, sino junto a otras grandes piezas de arte. Para ese momento, el Louvre era uno de los más importantes museos del mundo, pero era visitado por muy poca gente. Por esta razón, aunque habían guardias de seguridad, estos tenían poco trabajo ya que nunca se presentaban problemas. Es más, hasta solo pensar en la posibilidad de que alguien robase alguna de las obras de arte era algo totalmente absurdo. Pero todo cambió en la mañana del 21 de agosto de 1911. Vincenzo Peruggia, un trabajador italiano del Louvre, se había escondido en el museo desde la noche anterior para llevar a cabo algo que nadie consideraba posible: robar la Mona Lisa. Sigilosamente llegó al Salón Carré, hogar de grandes obras de Leonardo da Vinci, incluyendo a la Gioconda. Levantó su vidrio protector, retiró la pintura, la puso debajo de su chaqueta, pasó a un dormido guardia de seguridad, desarmó una perilla para abrir una de las puertas del museo, bajó tranquilamente las escaleras, se montó en un autobús, llegó a su casa y la guardó. No la vendió, no la destruyó, no la colgó, simplemente escondió a la Mona Lisa. Por cierto, mis amigos, interrumpo un segundo para invitarlos a votar por el tema que más quieran que trate próximamente en el canal. Solo dale clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha y elige tu tema favorito. Sigamos con la historia. Pero la sencillez con la que se robó a la Mona Lisa no fue lo más increíble. Luego del robo, al parecer nadie se había dado cuenta que esta obra estaba perdida, que para la época ya era considerada como una de las obras más significativas de Da Vinci. Esta no estaba, no se habían dado cuenta. Es más, cuando el museo se cerró al público en la tarde del día del robo, el encargado del museo reportó que todo estaba en orden. Ustedes pueden creer el nivel de relajación y negligencia por parte de los encargados de seguridad y supervisión del museo, y les apuesto que si no fuera porque al día siguiente un pintor que venía a hacer un boceto de la Mona Lisa se dio cuenta de que la pintura no estaba, muy posiblemente hubiesen pasado días, sino que hasta semanas para que se dieran cuenta del hurto. Nadie podía creerlo, decenas de policías e investigadores corrieron al museo para buscar la obra. No habían pistas, habían pasado muchas horas del robo, cientos de personas habían estado en el museo y pues muchas cosas más que hacían que esto fuera un total desastre. El Louvre cerró por una semana mientras se llevaba a cabo la investigación, y cuando finalmente se volvió a abrir sus puertas, una multitud ansiaba ver ese espacio, esos 4 clavos vacíos donde alguna vez se posó a la obra maestra. A raíz de este hecho, la fama de la Mona Lisa creció de tal manera que el mundo entero se puso a buscarla. Imágenes en miniatura eran vendidas en las calles, se organizaban misas para rezar por su regreso, se ofrecían recompensas, investigadores privados se pusieron la misión de encontrarla por su cuenta, y a pesar de que todo el interés por el público en general estaba explotando, nadie la conseguía. Mientras tanto, Peruggia, el autor del robo, tenía a la Mona Lisa guardada en su closet. De vez en cuando la sacaba y la ponía en su cocina para admirarla mientras comía, para después volver a esconderla, como si nada raro pasara. Y por cierto, si creen que la incompetencia por parte de la policía y de los jefes del museo no podía llegar mucho más lejos, la policía vio a Peruggia como un posible sospechoso, allanaron su apartamento y nada, no encontraron nada. La tuvieron a centímetros y no la vieron.
La razón por la que este hombre hurtó esta pintura era porque él pensaba que Francia había robado todas las obras de su natal Italia y que por derecho estas debían volver a ser mostradas donde sus autores las crearon. Algo que, aunque en parte es cierto, ya que durante la invasión de Napoleón a Italia, este decomisó todas las obras de arte que pudo e incluso llegó a colgar a la propia Gioconda en su casa, esto no aplicaba a la Mona Lisa, ya que fue el mismísimo Da Vinci quien la vendió a un monarca francés cientos de años atrás. Y por si la historia no fuese bastante loca aún, la policía francesa también tenía como un sospechoso principal a nadie más y nada menos que a Pablo Picasso. Así es, el ahora considerado uno de los más grandes artistas de la historia fue acusado de haberse robado a la Mona Lisa, cosa que perjudicó gravemente al artista español, y luego de ser intensamente seguido, cuestionado e interrogado, se concluyó que era inocente. Tras 2 años de búsqueda, la gente comenzó a perder la esperanza de recuperar la gran obra, pero para diciembre de 1913, Perugia viaja a Italia con la Mona Lisa y se encuentra con un comprador de arte para poder vender la pintura, y que ésta fuera mostrada solo en Italia, y que jamás volviese a caer en manos de los franceses. Pero, para su sorpresa, luego de autenticar el cuadro, el director del Museo de Florencia, donde se tenía planeado mostrar la obra, informó a las autoridades y Perugia fue arrestado. Luego de una gira por todo el país, el gobierno italiano devolvió la obra a Francia para que fuera reinsertada en el Louvre. La gente no lo podía creer, la ya considerada perdida Mona Lisa había regresado a casa. A pesar de todo, Perugia fue visto como un héroe en Italia, ya que su única motivación para robar la obra, según él, fue su patriotismo. Pero luego de contar su historia de amor a la patria y de obsesión por la obra y más detalles que se contradecían unos a otros realmente y perdían sentido, este fue encarcelado, pero solo por 8 meses, ya que se concluyó que sufría de problemas mentales y que no le haría daño a nadie. Y ciertamente también influyó que se le consideraba como un gran patriota y que la gente italiana presionó ferozmente por su liberación. Aunque la Mona Lisa ya era una obra de arte importantísima, fue su robo, su historia, el haber sido una obra de arte creada por Da Vinci, apreciada por Napoleón, supuestamente robada por Picasso y visitada por millones, más la descabellada motivación y personalidad de Perugia y la gran historia de su regreso a Francia, la que transformó a esta obra en la pieza de arte más reconocida a nivel mundial. En 1974, la Mona Lisa fue movida a una nueva sección del museo donde sería expuesta por sí sola, para que más de 7 millones de personas pudieran apreciarla anualmente. Por eso es que la Mona Lisa es tan importante, no solo por su belleza, sino por su historia, su normalidad, todas las anécdotas que ésta lleva encima, como la vez que el presidente Kennedy fue a ver la pintura y dijo que jamás había visto semejante cosa tan hermosa, que cuya sencillez le daba al espectador la posibilidad de interpretarla como él o ella quisiera, y al final eso es lo que hace que una obra de arte sobresalte.